Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y miren, si hay un tema obligado esta semana, bueno, desde inicio de la semana y todavía hoy, pues son cada una de las informaciones que según avanzan las horas se develan en torno a la investigación que sigue la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Y bueno, un renombrado y muy conocido jurista que es mencionado, que está en la lista de las más de 200 personas que son pues investigadas a raíz de un informe supuestamente firmado por el Contralor General de la República, es Ángel Lócuar. Al abogado lo tenemos en este momento a través de Zoom para conversar con nosotros. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido a República de la Verdad. Gracias. Gracias por esta invitación para compartir con ustedes. Déjame decirte que vi la invitación que ustedes enviaron y me pareció muy novedosa, me cayó simpática. Ángel, la gente lo conoce mucho por su trabajo como abogado, por su participación en casos importantes. Y hay mucha gente que le sorprendió y todavía le sorprende que su nombre figure en esta suerte de investigación que lleva el PETCA. ¿Su posición cuál es? Aún todavía hoy, cuando, bueno, en principio surgieron cuestionamientos al supuesto informe que había presentado la Contraloría al PETCA. Ya luego hubo una rectificación por parte del Contralor ante el Tribunal Superior Administrativo diciendo que sí habían remitido un informe al PETCA. Entonces, de esta maraña de informaciones que han surgido desde que se conoce la situación, ¿cuál es su parecer? Mira, lo primero es que mi nombre está porque le pagaron a clientes míos y al pagarle a un cliente hay que pagarle al abogado. En consecuencia, hubo libramientos a mi nombre con cargo a lo que había que pagarle a mi cliente. Esa es la razón por la que entiendo que está mi nombre, como el de otros muchos abogados. Ahí posiblemente un 20%, 25% son abogados. Lo que pasa es que como no son conocidos, los medios de comunicación no reparan en ellos. Esos abogados en sentido general tampoco hicieron nada mal hecho. Tampoco hicieron nada mal hecho los propietarios. Ahora, yo tomo conocimiento del informe originalmente porque me contratan para que evacúe un dictamen. Yo creo que tú y algunos de tus televidentes saben que yo estudié, me dediqué al derecho constitucional y al derecho administrativo. Claro. De hecho, mi doctorado en Europa es sobre ese derecho. Cuando yo veo el informe, veo que el informe es una porquería. En el fondo, literalmente en cada apartado, todo lo que dice es falso y está hecho o con una ignorancia inexcusable o con una evidente mala fe. Porque cuando tú quieres certificar un decreto, tú no vas nunca a el Archivo General de la Nación. Tú vas a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que es quien certifica leyes y decretos. Cuando tú necesitas saber si una propiedad tiene un gravamen, una litis, tú no vas al Tribunal de Tierras, tú vas al registro de títulos. Cuando tú quieres saber si una propiedad se puede transferir o no, tú no te pones a inventar como si tú fueras Dios. Tú vas y le preguntas al director de registro. Entonces, las supuestas irregularidades que establece ese informe, todas se basan en torpezas, en ignorancias como esa. Bueno, rindo mi informe y veo que hay 2 clientes míos. A ver, pero hasta ese punto usted no había visto su nombre figurando en el informe, sino que lo vio como abogado. Yo veo, a mí me contratan como abogado para evacuar un dictamen y ahí es que yo veo que hay 2 clientes míos. Ok. Entonces, ¿cuáles son los casos que ellos dicen de clientes míos? Hay una parcela, la 613, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es un proceso que varias familias copropietarias iniciaron en el año 2009 en el Tribunal de Tierras. En el año 2010 obtuvieron sentencia del Tribunal de Tierras y esa sentencia fue recurrida al Tribunal Superior de Tierras. Y en el Tribunal Superior de Tierras se las recurrieron en casación
a la Suprema Corte de Justicia. En ese momento, año 15, 16 y 17 algunos, porque son varios, me visitaron y yo les dije que entendía que en virtud de una ley nueva, la 1307, la Suprema Corte de Justicia iba a tener que declinar eso a la jurisdicción competente, porque esa jurisdicción que había dictado la sentencia no era competente. Aunque la sentencia estaba bien, yo entendía que la competencia en razón de la materia no era correcta. Se pusieron medio bravitos, porque a los clientes cuando tú le dices algo distinto a lo que ellos quieren oír, se ponen bravitos. Sobre todo si ya tienen una sentencia que les favorece. Claro, entonces, bueno, pero otra rama vino donde mí, porque son varias ramas. Y yo gané el caso de la otra rama en el Tribunal Superior Administrativo, que es el competente. Cuando dice otra rama, ¿se refiere a otro cliente que también está mencionado en el informe? No, son las mismas familias porque todos son primos y la propiedad es la misma, solo que está dividida y cada uno tiene su título, pero es la misma parcela. El hecho es que entonces vinieron los unos y los otros. Y por ejemplo, el que llevó el caso ante el Tribunal Superior de Tierras, lo declinaron como le había pronosticado años antes y todos fueron al Tribunal Superior Administrativo, que evacuó sentencias de casos que venían 2009 y 2010. La sentencia lo único que hizo fue confirmar la anterior y ajustar el precio, el juez, no catástrofe. El juez ajustó el precio, como dice la ley, que por cada 5 años aumenta un 5% el valor de la tasación. Como un juez ya había determinado 7,000 pesos el metro en el año 2010 y habían transcurrido 18 y 19 años, 9 años, el juez ajustó y creo, si no recuerdo mal, que ordenó pagar 7,625. Ok. Cuando tú tienes una tierra que ha sido ocupada por el Estado, que ha sido declarada de utilidad pública, momento en que antes de ocupar el Estado debió pagar hace 66 años. Cuando tú tienes una tierra ya ocupada, declarada de utilidad pública, con su título, ya con un precio fijado y una orden de pago del tribunal, ahí no hay manera de que haya defraudación cuando a esa persona propietaria le pagan. Eso es absolutamente imposible, porque el Estado está pagando por orden de un juez, claro, algo que debió pagar hace 70 años. Lo que falta es firmar el contrato, en la mayoría de los casos, firmar el contrato para que la tierra pase a nombre del Estado. Aquí, déjame decirte un poquito didáctico, por si hay abogados viéndonos. Claro. Porque hay gente que quiere aprender, que lo usual es que se haga un contrato y la tierra pase al Estado. Pero hay ocasiones en que ni siquiera eso hace falta. Vaya. Cuando hay propiedades que son para uso público por destinación, no hace falta título. Por ejemplo, cuando la tierra es para una carretera, no hace falta título porque las carreteras no se titulan. Lo que hace el registrador es que rebaja y cancela y no se emite título a nombre del Estado. En este caso no. En este caso, los títulos del aeropuerto deben pasar a nombre del Estado y por eso se firmó un contrato. Ahí no hay nada ilícito ni en este país, ni en ningún país de la Tierra, ni en Marte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú como abogado tienes a mucha gente pobre, que ya su papá, su abuelo murieron esperando un pago, la gente nunca cree que el pago va a llegar. Y hay gentes que se dedican a acechar cuando un pago ya está viable, listo, para ir donde tus clientes a decirles que ellos lo pueden agilizar. Claro. Y lo agilizan por el pago de una comisión. Ahí no hay nada ilícito, en principio. Pero cuando esos clientes vienen donde ti, no hay manera que tú los contengas porque el caso es de ellos. Y si tú tratas de contenerlo, no te hacen caso porque ellos son los que firman su venta. Claro. Bueno, mis clientes firmaron con empresas que se dedicaban a ese tipo de gestiones, que yo no podía hacer porque yo era el abogado más anti-PDVista. Nos seguimos refiriendo a la parcela donde está el aeropuerto. Hablamos de esos mismos clientes. Sí, sí. Yo era el abogado que más casos llevó
en contra del gobierno del PLD. Vaya. Y en contra del PLD en el Tribunal Superior Electoral, en el Constitucional, en el Administrativo, en todos. Sí, si había alguien con quien los PLDistas ni hablaban, era con Ángel López. Vaya. Entonces yo no podía ir a hablar con el ministro de Hacienda, con quien me ponen en una foto ahora y yo no lo conozco. Entonces, yo sí conocí las negociaciones que mis clientes hicieron y son lícitas. Lo que hayan hecho a partir de ahí, los que firmaron contratos y recibieron sesiones de mis clientes, no es cuestión ni de mis clientes ni mía. Si ellos a partir de ahí pagaron sus impuestos o el destino que le dieron a ese dinero, yo no lo conozco, ni puedo participar a partir del momento en que mi cliente cobró y me pagó. Para que a la gente le quede Pero el informe yo veo que dice que Bernardino Mercedes ha defraudado al Estado, ha vendido al Estado una propiedad que no podía vender porque tenía una litis. Y ahí es donde yo digo que Luis ha puesto la sala de cirugía en manos de carniceros. Bueno. Porque eso no es verdad. La propiedad no tenía ninguna litis. Lo único que parece una litis que ellos dicen que la propiedad tenía, y fue porque no fueron al registro de títulos, fue una demanda que hicieron ellos mismos al Estado para que el Estado les pagara. Entonces, cuando el Estado firmó con ellos el contrato de compra, en el contrato ellos declararon que cesaba la litis, que no era litis, era una demanda para que le pagaran. Pero además, bastaba con ir al registro de títulos y traer la certificación correspondiente, que yo la mostré esta mañana, de que esa propiedad con su título no tiene ninguna carga, ningún gravamen, el Estado se la puede traspasar cuando quiera. Entonces, así es como tomo conocimiento del tema. Tú me decías... Ángel, los citados 74 millones de pesos que menciona el informe y que se ha mencionado mucho en algunas publicaciones de medios, ¿son de este caso de los terrenos del aeropuerto? Yo creo que son de varios... No. Yo creo y que quiero son saber si esos 74 millones son solamente de la comisión que le tocó cobrar como abogado o representa ese monto el pago completo de alguno de los servicios, de los contratos. Los abogados no cobramos comisión, los abogados cobramos honorarios. Honorarios, mejor dicho, claro. Están en la ley. Yo no sé de qué ellos dicen que son los 74, los 37 y los 19. Debe ser de los casos que ellos analizan. ¿Me comprende? Claro. Porque no desglosan, yo no tengo el desglose de lo que ellos dicen. Pero si yo recibí ese dinero era lícito y era un dinero amparado en un contrato de cuota litis que está establecido en la ley. ¿Por qué dice Ángel que el informe fue hecho de mala fe? El informe fue hecho de mala fe porque el informe relata supuestas cosas mal hechas que el más ignorante sabe que no están mal hechas y es porque fueron a la fuente equivocada. Cuando un abogado, un agrimensor, para no decirte cualquier persona, en vez de buscar la certificación de un decreto en la consultoría jurídica, lo busca en el Archivo General de la Nación, está actuando de mala fe. ¿Y considera que haber incluido su nombre en el listado de los investigados también pudo haber sido de mala fe? En el caso suyo, de manera personal. Es que en el listado está todo el mundo, todo el que recibió un pago, no soy yo. Vaciaron la totalidad de libramientos que figuran con pagos y ahí está mi nombre, pero eso no tiene nada de malo. Ni mi nombre, ni el de los propietarios, ni el de los otros abogados. Porque fue lícito que recibiéramos el pago que nos correspondía. Eso no tiene nada de malo. Claro. Finalmente, Ángel, ¿qué es lo que han sabido sobre, digamos, la formalidad o no del presunto informe que firmó supuestamente el Contralor? ¿Tienen alguna información oficial ya de que ciertamente hubo una remisión oficial de parte de la Contraloría al PETCAT de este informe? Mira, a mí me tiene sin cuidado que haya una remisión fraudulenta o no. La carta que ha salido es evidentemente un documento antedatado y mal redactado.
Si tú ves la carta... Eso es bastante serio, decir que un documento se firmó fuera de fecha y se presentó posterior. Vamos a ver, mira, primero, tú te sientas a mirar el documento, que para mí es intrascendente, y ves que el timbre del papel no es el timbre del Contralor, es el timbre de la unidad antifraude. ¿Desde cuándo un incumbente va a una dependencia que no está en su oficina, que no está en su edificio, a firmar en el timbre de una unidad? Eso es como que el presidente salga para aduanas y se siente en aduanas a despachar y haga los decretos en el papel del director de aduanas. Eso no lo cree ni un niño de 5 años. Pero además, en la prisa, se equivocaron y hablan de un informe del día 20 de septiembre. Sí. El que hizo eso corriendo ni siquiera tenía control de los detalles. Pero el informe no es del día 20, el informe es del día 23. Vaya. Luego, es un analfabeto el que lo escribe, porque si tú lees la redacción vas a ver que los signos de puntuación están mal colocados. Pero si te sientas a ver la numeración con que los memorándum y oficios del Contralor se firman, va a ver que no coincide. Pero además, es que ese tampoco es el documento que se usa para la remisión. El documento para la remisión es una resolución. Pero peor, si todo eso que yo digo no fuera verdad y eso estuviera bien, eso no subsana absolutamente en nada la nulidad principal insubsanable que tiene el documento, que consiste en lo siguiente. Cuando los inspectores, auditores hacen un trabajo, ese trabajo por la ley, reglado por la ley, lo llevan al Contralor. El Contralor está obligado por la Constitución y por la ley, artículo 69.10, 138.2, artículo 40 del reglamento de la ley 1007, ley 107 y ley 4108. El Contralor está obligado a llamar al incumbente investigado o al ex incumbente y a los particulares que figuren ahí afectados. Porque la ley dice que no se puede tomar ninguna decisión que afecte a particulares sin antes notificarse. Vaya. Y lo dice taxativamente el 138 numeral 2 de la Constitución, que se refiere a la obligación de la audiencia previa para garantizar el debido proceso y en particular el derecho a la defensa. En consecuencia, solo por eso ya es insubsanable la nulidad de ese documento. Ahora bien, en cuanto a la forma, cuando el Contralor recibe a esos exfuncionarios, o en este caso no lo recibió, ya eso es una nulidad. El Contralor redacta una resolución, expresamente la establece la ley. Y esa resolución se publica y se notifica porque si no, esa resolución es ineficaz. No se le puede oponer a las personas que figuran mencionados en ella porque no han ejercido el derecho a la defensa. En consecuencia, ese papel, ese documento que el Contralor envió, lo único que hace, luego del Contralor decirle a 15 jueces que eso era de trámite, que a él no se lo entregaron nunca, que él no lo vio, que él no lo resolutó y que él jamás lo envió al procurador. Oye, el Contralor va a tener problemas legales después porque lo que ha cometido es falsedad. Vaya. O perjurio, o ambas. Y los gobiernos no son eternos. Para muestra un botón, lo que se está viviendo ahora en materia judicial y de procesamiento por parte del PETCA lo muestra. Esas personas contra los que yo peleé, porque yo apoyé a Luis, hace 2 años se llevaban el mundo y ahora el mundo se lo llevó a ellos. Eso mismo le va a pasar a gente ahora que actúe mal. Y el Contralor se había mantenido con toda la presión recibida, se había mantenido sin ensuciarse. Simplemente él no sabía de eso, como era la verdad, él no sabía de eso. Pero ahora, si él hizo esa carta, el Contralor va a tener problemas. Ángel, amén de este documento que según lo que usted explica tiene muchísimos vicios que no le deparan ningún futuro, ¿pudiera el PETCA, digamos, continuar con la investigación partiendo de otra documentación o otras indagatorias?
Bueno, aquí aplica la teoría del árbol envenenado. Lo que se hizo a partir de ese documento, la información que se colectó a Vaya, través vaya, de él, todo eso es nulo en cualquier proceso penal serio. vaya. Ahora bien, éticamente, si hay una falta, el PETCA tiene derecho a realizar las indagatorias. Lo Claro. que yo creo que conviene al país, al PETCA y a todos, es que reformule la línea de la investigación. Y creo que si reformula la línea de la investigación, eventualmente puede corregir las faltas. ¿Me comprende? Claro, Pero claro. yo no tengo ninguna comunicación con el PETCA y humildemente no tengo ningún vínculo que me permita Que les llegue el sugerir. mensaje a No voy través a de este caer programa. en creer que puedo sugerir nada. ¿Tú me entiendes? No te oí. Digo, Hola. que esperamos que le llegue el mensaje a través de este programa, si pueden tomar anotaciones los amigos de la Procuraduría. Ojalá. Yo soy abogado, como abogado yo soy auxiliar de la justicia. Y a esta edad no quiero pelear con nadie. De hecho, a mí, el presidente me ofreció carpetas de esas por las que los abogados se matan para que las llevara y la decliné. Le dije que no. Yo ya no quiero pelear con nadie a menos que me vea forzado por las circunstancias a pelear. Ángel, muchísimas gracias. Yo sé que estas informaciones han servido bastante a nuestra audiencia que sigue a pie juntillas este tema desde que se conoció la primera información. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Amigos, hemos conversado con el abogado Ángel Locuar y bueno, ya han escuchado ustedes todas sus explicaciones en torno a las razones por las que aparentemente pues figura su nombre en este informe que toma la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción pues para hacer esta investigación que lleva contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y más de 200 personas más. De esta manera nos vamos a la siguiente pausa, pero los voy a dejar para refrescarle la memoria con un videíto sobre el desfile que tendrá la amiga Loreni Solano de su línea de ropa Loreni Solano by Julia Ortega, que será este miércoles 31 en el segundo día del RD Fashion Week, que será mañana aquí en el Distrito Nacional. Adelante.